Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas Emisión Central. Ya hay convocatoria para que los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia elijan nuevo presidente tras la renuncia de Swing. María Fernanda Utreras nos ampliará la información. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Además, en temas de seguridad, el radar que adquirió Ecuador para el control de aeronaves en la costa sigue sin utilizarse. En breve les contamos los detalles. Aquí empezamos con las noticias. Y será mañana, este miércoles, cuando los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia se reúnan nuevamente con la intención de elegir al nuevo presidente encargado de ese organismo tras la renuncia de José Swing. Desde ese punto nos informa a esta hora María Fernanda Utreras. Adelante. Así es, amigos, buenas tardes. Finalmente la jueza Daniela Camacho convocó a una sesión extraordinaria para mañana miércoles 14 de enero a las 10 de la mañana. Aquí el único punto en el orden del día será saber quién asumirá las funciones de la presidencia encargada, así como de la presidencia subrogante de la Corte Nacional de Justicia. En el siguiente reportaje le contamos más de lo que fue la renuncia de José Swing y también de lo que se prevé para mañana. Veamos. Como una necesidad institucional y responsabilidad con la Corte Nacional de Justicia, fue como José Swing finalmente calificó en entrevista con 24 horas a su renuncia al cargo de la presidencia. Yo siempre he defendido y he respetado precisamente el espacio de la Corte Nacional de Justicia. Lo que tenía que prevalecer precisamente es el tema de la institucionalidad. Yo salgo por la misma puerta que entré, por la puerta grande, no tengo una denuncia, no tengo un procedimiento, no tengo nada que atañe a temas de conductas indebidas. Swing insistió en que sobre su gestión no pesa ninguna denuncia, investigación o proceso y se negó a reconocer una equivocación al haber incluido al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, hoy involucrado en un escándalo judicial, en 2 ternas de la Corte de Justicia. ¿Usted se arrepiente de haber nominado a Mario Godoy? Yo creo que todavía no es tiempo de pensar en poner un calificativo a si es que me equivoqué o no me equivoqué. Lo que sí pongo y digo de por medio, si es que hubo un error de mi parte, pido disculpas a la ciudadanía, pido disculpas a los profesionales, a los jueces honestos que existen en este país. Ahora la expectativa es saber quiénes serán las nuevas autoridades. Actualmente la Corte Nacional de Justicia está compuesta por 10 jueces titulares, 4 con jueces titulares y 7 con jueces temporales, que dan un total de 21 magistrados. Para decidir quiénes serán los nuevos presidentes, encargado y subrogante, se necesita únicamente el voto de jueces titulares, como establece el artículo 198 del Código de la Función Judicial. Sin embargo, Daniela Camacho, quien está encargada de este proceso de transición, convocó para este 14 de enero a las 10 de la mañana a una sesión extraordinaria a los 21 jueces que conforman el Pleno. No voy a participar en el proceso de construcción de consenso. Mientras tanto, la jueza Enma Tapia, mediante su cuenta de Twitter, indicó que no aceptará una eventual nominación para la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Es así que los jueces más opcionados por antigüedad y trayectoria para presidir el máximo órgano de justicia del país son por el momento Daniela Camacho, Marco Rodríguez y Alejandro Arteaga. La jueza Camacho convocó a una nueva sesión para hoy a las 16 horas para discutir el procedimiento para designar el juez o jueza a quien le corresponde asumir las funciones de presidente encargado y subrogante de la Corte. Estamos entonces pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas. Nosotros estamos aquí en la Corte Nacional de Justicia. Hemos querido conversar con algunos de los jueces opcionados para este cargo. Sin embargo, nos han dicho que prefieren emitir alguna postura y que se pronunciarán después de esta sesión de mañana a las 10 de la mañana. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Ustedes tienen más. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Mafer. Estaremos atentos de quién será el nuevo presidente. Y bien, este jueves en la Comisión de Fiscalización arranca el trámite de la solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Esto mientras el correísmo insiste en llevar a juicio político a 5 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. La convocatoria es oficial.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunirá este jueves a las 3 de la tarde para calificar la solicitud de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El fin tiene como objetivo dos cosas: abocar conocimiento que no requiere votación, y el segundo, pues, calificar la solicitud de juicio político. Con esto se activa la segunda fase del juicio político, donde tienen 15 días para presentar y anunciar las pruebas. El enjuiciamiento a Godoy lo impulsa el correísmo. Viviana Veloz está a la cabeza y habla de las razones por las que Godoy debería salir del cargo. El señor Mario Godoy ha tenido esta grosera intromisión dentro de la independencia judicial al querer favorecer a través de terceros, como es el caso del señor Henry Gaibor, para que el ciudadano Yesimir Cerdán quede en libertad, o lo que es aún más grave, el no haber hecho absolutamente nada frente a las denuncias que fueron presentadas por escrito por la ex servidora Samantha Lozada, y también las presiones sobre el juez Serrano, el juez Fierro y la jueza Vera. Esto mientras la bancada correísta insiste en su intención de llevar a juicio político a los 5 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. El mismo día que el Consejo de Administración Legislativa les dijo no al primero, presentaron un segundo pedido. Les vamos a dejar un QR a través de mis redes sociales para que ustedes y la ciudadanía puedan revisar que están verificables las firmas. Si es que existe un procedimiento que se puede volver a iniciar, tienen todo el derecho de hacerlo, así es. Molina impulsa la solicitud de juicio político en contra del presidente Andrés Fantoni, la vicepresidenta Yasmín Enríquez y los consejeros Joana Verde Soto, David Rosero y Piedad Cuarán. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Estos espacios. El radar que adquirió Ecuador para el control de aeronaves en la costa permanece embodegado. Se trata del equipo que reemplazaría al destruido en un ataque con explosivos en el 2021 y por el que 9 militares fueron sentenciados por sabotaje. Este es el radar LTR-25, capaz de detectar aeronaves en un radio de 445 kilómetros. Tecnología de punta, desarrollado por la empresa española Indra. En 2023, Ecuador adquirió este equipo por $24,3 millones y se fijó un plazo de 2 años y 5 meses para su entrega e instalación. Es decir, para diciembre de 2025 el equipo debía entrar en operación, pero a la fecha continúa en las bodegas de la compañía en Madrid, España. Y es que a inicios de 2025, el Ministerio de Defensa pidió suspender los plazos hasta que se termine con las obras que aún están pendientes en el Cerro Montecristi y alrededores, donde se contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción y mejoramiento de la infraestructura operativa, administrativa y vial. La zona en la que se debió instalar ya el equipo actualmente se encuentra así. Las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea somos los más interesados en la instalación de este radar. Mauricio Salazar, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, asegura que con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se firmó un contrato complementario para extender los plazos de las obras. Aparecieron factores de fuerza mayor que no permitieron continuar con las obras, siendo necesario reforzar todos estos trabajos de esta infraestructura, lo que obligó a firmar un contrato complementario que permita extender el tiempo de entrega de esta obra de infraestructura. Al hablar de suspensión, tenemos que considerar que es un término legal que permite decir que está en espera. El radar fue adquirido con el objetivo de suplir al que en noviembre de 2021 fue destruido en el Cerro Montecristi tras un ataque con explosivos, cuando apenas tenía 11 días en funcionamiento. Por este caso, 9 uniformados de la FAE fueron sentenciados a 9 años de prisión por sabotaje. Carlos Zacoto, Teleamazonas. El crimen de alias El Marino abre otro frente. La lupa está sobre el dinero que movían sus empresas, propiedades y operaciones financieras, mientras nuevas personas de su entorno entran en la línea de investigación. Este es el entorno narcoeconómico de Stalin Olivero Vargas, alias Marino, señalado como líder de la agrupación delictiva Los Lagartos, asesinado en la isla Mócoli. Registros oficiales confirman que Olivero Vargas figuró con nombre y apellido en 5 empresas. Solo en la camaronera Enermar S.A. reportó ingresos anuales superiores al $1 millón, cifras propias de una operación consolidada dentro del sector. La empresa de seguridad, vigilancia y protección máxima Vigromax reportó ingresos cercanos a $300,000
anuales, además de contratos públicos, lo que implica flujo permanente de efectivo. Las otras sociedades, la segunda cabronera, la exportadora de cacao y la empresa de relojes y joyas, aunque con menor actividad declarada, permiten estimar una estructura económica de más de 10 millones de dólares. A eso se suma el patrimonio personal. Alias Marino residía en la isla Mocolí en una vivienda de alto nivel, cuyo valor en el mercado bordea los 3 millones de dólares, donde convivía con su pareja Micaela Morales Arcos. Ese inmueble fue adquirido semanas antes a Catherine Coronel, viuda de Brian Soria, asesinado en noviembre de 2025 en Entre Ríos dentro de un Porsche, a plena luz del día. Pero esta radiografía no termina ahí. Fuentes de inteligencia advierten que las empresas a nombre de alias Marino no reflejan la verdadera dimensión de su patrimonio. Detrás de esas sociedades existiría una red paralela de negocios que no llevan su nombre, ubicados en distintas partes del país, principalmente en San Borondón, donde terceros habrían lavado dinero para él. Locales comerciales, empresas de fachada y actividades económicas manejadas por personas de su entorno habrían servido como canales de movimiento de capitales. Por eso el patrimonio criminal real de alias Marino es incuantificable. Alrededor de él se movía un círculo de hombres y mujeres que viajaban con frecuencia. Mostraban marcas, relojes y destinos exclusivos. Uno de esos destinos se repite: Dubái. Un viaje de una semana a Dubái con vuelos, hospedaje, alimentación, compras y transporte puede costar entre 10.000 y 25.000 dólares por persona, dependiendo del nivel de consumo. Hoy, ese entorno también está bajo la lupa. Catalina García, Teleamazonas. Y les contábamos, otro cabecilla de los tiguerones estaría por quedar en libertad en las próximas horas en España. Se trata de Alex Alcíbar, alias Ronco, y hermano de Negro Willy. La Fiscalía Española analiza la excarcelación por falta de garantías desde Ecuador para su extradición. La noticia llega tan solo una semana después de la liberación de su hermano William Alcíbar Bautista, alias Negro Willy, y con el mismo argumento para que Alex Alcíbar, alias Ronco, en las próximas horas quede en libertad en España, pues según la Fiscalía de ese país, las autoridades ecuatorianas en el plazo de 3 meses no habrían entregado las garantías para la extradición del también cabecilla de los tiguerones. Textualmente en el documento fiscal que obtuvo acceso EF se indica: procede declarar no prestadas las garantías exigidas a las autoridades ecuatorianas y en consecuencia denegar la entrega del reclamado, acordando su puesta en libertad y el archivo del procedimiento. Alias Ronco junto a su hermano son responsables de una serie de delitos que se cometieron bajo una estructura familiar de criminales, pues luego de que en agosto del 2023 su padre William Joffrey Alcíbar Quiñones fuera capturado, alias Negro Willy y Ronco tomaron el mando de los tiguerones y como consecuencia la justicia ecuatoriana también los vinculó al delito de delincuencia organizada al probarse de manera documentada el cometimiento de robos, secuestros y extorsiones. En Ecuador, sobre Alex Iván Alcíbar pesan 2 procesos, uno por delito de delincuencia organizada y el otro por secuestro extorsivo. Esto mientras que su hermano, reclamado también en nuestro país, es acusado por asaltar al canal TC Televisión mientras transmitía en directo en Guayaquil el 9 de enero de 2024, así como también por una presunta extorsión a un ciudadano al que le pedían pagar $20.000 para no atentar contra la vida de sus familiares. Pese a estos señalamientos y a su captura en octubre de 2024, alias Negro Willy se encuentra en libertad. Esto al mismo tiempo que el Ministerio del Interior de nuestro país exponía que sí se había enviado la documentación requerida por España. Todo el gobierno, a través de la Cancillería, vamos a hacer todo lo necesario porque recapturen a este criminal. Ya en general a la banda terrorista Los Tiguerones se le atribuyen extorsiones y asesinatos, como el caso de César Suárez, el fiscal que murió acribillado en Guayaquil tan solo días después de haber comenzado la investigación en contra de la organización criminal. Asterix, Ingrid, Teleamazonas. Alias La Señora llegó a Ecuador tras ser deportada de Estados Unidos. La ecuatoriana es identificada como líder de una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas. Durante años, Carmen Mireya Alarcón Rivera, conocida en expedientes internacionales como alias La Señora, figuró entre las personas más buscadas por Estados Unidos. Este martes, la Policía Nacional del Ecuador dio a conocer los resultados de la Operación Fénix 9 y la detención de alias La Señora. La acción se desarrolló el 9 de enero de 2026, en coordinación con la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos e Interpol. Carmen Alarcón identificó
identificada como líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. La estructura operaba desde la provincia de Manabí en Manta. Utilizaba la ruta del Océano Pacífico como corredor logístico para así enviar grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales. Tras 5 años de sus encuentros con la justicia, la investigación comenzó en el año 2020. De acuerdo con información policial, esta estructura criminal fue responsable del envío de aproximadamente 20 toneladas de droga mediante rutas marítimas. En 2021, la cabecilla de la organización salió con destino a España. El 9 de abril de ese año, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, junto a autoridades españolas, ejecutó su detención. En 2022 fue extraditada a Estados Unidos. Y un año después, en 2023, Interpol gestionó la emisión de una difusión roja para su localización internacional. Finalmente, este 12 de enero de 2026, alias La Señora arribó deportada desde Estados Unidos al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, donde los agentes ejecutaron su detención. A Rivera se le atribuye el papel logístico clave en la coordinación de abastecimiento de combustible, provisiones y apoyo marítimo a embarcaciones que transportaban la droga en alta mar, utilizando incluso naves vinculadas a su entorno familiar. Paula Kun, Teleamazonas. El sector exportador gasta $1 millón diarios en medidas de seguridad. Además del secuestro y la extorsión, uno de los principales delitos es la contaminación de contenedores. Los más afectados son los bananeros. La violencia y criminalidad que vive el país le pasa una alta factura al sector exportador. No solo que se enfrentan a robos en las fincas y carreteras, a extorsiones y secuestros, sino también a la cada vez más sofisticada contaminación de contenedores. Frente a esta situación, la Federación Ecuatoriana de Exportadores señala que deben destinar $1 millón diarios a medidas de seguridad. Parte desde el propio perímetro de la producción, es decir, preservar las instalaciones en donde se produce, la cadena de conexión que va desde la finca hasta el puerto y todas las seguridades que debemos tomar mientras el contenedor va viajando para poder tener la trazabilidad en tiempo real. Todo eso ha hecho que el sector exportador tenga que incursionar en nuevas tecnologías. Uno de los mecanismos de seguridad en los que más se trabaja, explican, es en la trazabilidad del producto para evitar la contaminación. El sector bananero es el que quizá más dinero destina a este rubro, pues es el único que mueve 5.200 contenedores por semana. Nosotros gastamos más de $100 millones anuales en diferentes sistemas de seguridad, sobre todo de trazabilidad y rastreo de la carga. Más que todo enfocado a evitar que nos contaminen nuestra carga de banano con narcóticos. Sistemas satelitales, sensores de movimiento internos dentro de los contenedores. El ministro de Producción, Luis Jaramillo, explica que hay apoyo internacional para modernizar estos sistemas. Programa con la Unión Europea y también estamos trabajando con el BID en una iniciativa también similar, a través de las cuales tener mucho más control sobre toda la cadena de suministro de nuestras exportaciones. Pero eso, dice Javier Rosero, presidente de FedExport, no es suficiente. No es suficiente si es que no lo reforzamos con una estrategia de acompañamiento de la fuerza pública, pero por sobre todo de la justicia, para que se borre la impunidad. No es posible que tengamos a muchos de los involucrados en problemas de contaminación de carga libres 5, 10, 15 veces. Alrededor de 2.500 empresas exportadoras del país tuvieron que asignar más recursos para el rubro seguridad en los últimos 2 años. Belén Merizalde, Teleamazonas. El ejército ecuatoriano incrementa las operaciones militares contra la delincuencia e inseguridad en Sucumbíos. Las intervenciones son contra el robo de combustibles, narcotráfico, minería ilegal y secuestros. Pese a las operaciones militares ejecutadas en Sucumbíos, no cesa el robo de combustibles a través de refinerías artesanales de crudo de petróleo y acoples clandestinos a la línea de transporte de combustibles de Petroecuador, instalados por grupos delincuenciales que operan en esta zona fronteriza. Combustibles, municiones y explosivos, así como desarticular a estos grupos delincuenciales organizados que están operando en nuestro país. Las permanentes operaciones militares en la frontera norte permiten destruir varios complejos de refinamiento y almacenamiento artesanal de crudo para el procesamiento de gasolina blanca, usada en el procesamiento de drogas en laboratorios artesanales en territorio colombiano de la frontera. Motivo por el cual se han detectado estas rutas
el narcotráfico utiliza para pasar las sustancias sujetas a fiscalización. La lucha de Fuerzas Armadas también es contra la minería ilegal, destruyendo campamentos ilegales y maquinaria pesada usada en la explotación ilegal de minerales, con graves consecuencias por la contaminación ambiental. Operaciones como esta afectan directamente a la economía de las organizaciones criminales que actúan al margen de la ley y contribuyen a consolidar nuestra labor como ejército ecuatoriano. El decomiso de más de 2 toneladas de drogas es muestra de los resultados que dejan los patrullajes fluviales, como nuevas rutas usadas por el narcotráfico para sacar los estupefacientes desde Colombia hasta el mercado internacional. Causándole una afectación a la economía criminal de estas bandas delincuenciales de $5.5 millones. Las Fuerzas Armadas se enfrentaron el fin de semana contra el grupo armado organizado Comandos de la Frontera, logrando abatir a uno de sus integrantes para la liberación de 2 personas secuestradas. Se abatió a uno de los Comandos de Frontera, uno de los miembros de este grupo armado organizado, y el resto de integrantes que se encontraban en este lugar inmediatamente escaparon del sitio. El bloque de seguridad continúa con las operaciones de control en cumplimiento al decreto ejecutivo 277 que declara el estado de excepción en Sucumbíos. Jairo Jacome Ortega, Teleamazonas. Amigos, momento de una pausa, pero enseguida, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, las drogas como el éxtasis ingresan por la frontera norte al país y por eso piden más refuerzos. Además, el futuro de la vocalía de los afiliados en el Consejo Directivo del IES se definirá este viernes por jueza de Puerto Viejo en audiencia de acción de protección. Ya les contamos todos los detalles al volver. Estamos de regreso con más información para contarles que el retraso o celeridad en los procesos judiciales considerados emblemáticos o de interés público preocupan, por lo que se interpreta podrían ser manejos discrecionales en la justicia. Los reflectores se dirigen hacia los operadores de justicia y sus más altas autoridades. El detonante de la crisis por la que atraviesa la función judicial se dio por la supuesta interferencia de Mario Godoy, máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, en un caso de narcotráfico que casualmente se tramitó en el despacho de su esposa Dolores Vintimilla. Pero fue tan solo el inicio de un análisis que desde la comunidad jurídica genera preocupación. Y es precisamente la rapidez con que avanzan unos procesos frente a otros que están en una especie de congelador. La penalista Marcela Estrella identifica claramente los problemas. Hechos que son de conocimiento público y que además podrían sugerir, sí, de alguna manera algún tipo de conducta que podría asociarse a este tipo de prácticas, ¿no? Y lamentablemente la titularidad del Consejo de la Judicatura, me refiero al doctor Mario Godoy, se ha visto bastante señalada últimamente por vínculos que él tendrá que explicar de manera técnica, pero que se han convertido bastante incómodos, yo creo, en las últimas semanas. Revisamos, por ejemplo, cómo algunos casos de interés del poder político casualmente llevan meses sin avance. El caso Vocales, donde la procesada es Maribel Barreno, cuya abogada era Dolores Vintimilla, más de 1 año y 9 meses sin sentencia. El caso Danubio, donde el procesado es Sergio Peña, cercano a ADN, más de 2 años sin sentencia. El caso Pendrive, investigado Mario Godoy, más de 1 año en investigación previa. O el caso Progen, de los más recientes, varios investigados, todos funcionarios de gobierno. Más de 1 año en investigación previa y sin avances. Y no es un problema ajeno al ojo de otros sectores que han generado de cerca una suerte de observatorio de la función judicial. Mauricio Alarcón, desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, reconoce que hay un manejo discrecional de los procesos dependiendo del interés o coyuntura política. ¿Cuántas causas iniciadas a partir de denuncias sólidas han muerto en los escritorios de la Fiscalía? Por manejos políticos, como moneda de cambio frente a eventuales juicios políticos, como premio a designaciones específicas de quienes están al frente de la institución. Eso no es hacer justicia.
El inusitado interés en causas como AAA, con audiencia convocada en Navidad, o el congelamiento de la investigación en el caso ATM. Imposible no dudar. Existen causas de conmoción pública, de interés público, que se han visto realmente ralentizadas o que han sido sometidas a diferimientos ya bastante sugerentes. Las sospechas se traducen en presunciones y esto tiene un carácter relevante en materia penal porque la presunción te habilita una investigación. A esto se suma el silencio de las autoridades. Lo que es un secreto a voces no ha provocado ni reacción ni respuesta. Fausto Yepes, Teleamazonas. El futuro del Consejo Directivo del IES se definirá este viernes por una jueza de Portoviejo. Centrales sindicales presentaron una acción de protección para posesionar a Jorge Moncayo en representación de los afiliados, pero expertos señalan que es ilegal. La representación de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES está nuevamente en manos de un juez y su futuro se definirá este viernes 16 de enero. Tras la salida de Richard Gómez y Mercy Maldonado, 5 centrales sindicales definieron en una reunión que Jorge Moncayo debe reemplazarlos, pero ni el IES ni el resto de gremios considera que es legítimo. No se puede decir, nos reunimos 4 o 5 centrales sindicales. Dicen, nos autoconvocamos. ¿Cuántas centrales sindicales se autoconvocaron? Si somos aquí en el país 19. Y así lo confirma la abogada especialista en seguridad social Patricia Borja, pues dice esta designación se realizó bajo el sustento de una norma que ya no está vigente desde 2022. En realidad su pretensión es que se aplique el decreto ejecutivo número 571, pero en realidad ese decreto ya no forma parte del ordenamiento jurídico. Y si se llegara a considerar, sería un nuevo quebrantamiento en realidad a la institucionalidad, a la gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero el camino que se debe seguir ahora no es claro, explica, pues la Corte Constitucional declaró inconstitucional el mecanismo de designación que obligaba al CNE a realizar elecciones y la Asamblea actual tampoco ha resuelto el problema. La Corte determinó que ante el vacío normativo le ordenó al señor presidente de la República que en el plazo de 6 meses presentara un proyecto de ley. No se llegó a presentar y solamente se reformó lo referente al costo operativo. Mientras tanto, la SEDOCUT ya ha presentado un amicus curiae para participar en la audiencia y asegura que si la jueza concede la acción de protección, pedirán sanciones al Consejo de la Judicatura. Se nos está quitando el derecho a la participación de un elemento fundamental que es el dinero y la administración de los bienes y servicios de los afiliados. Tenemos la entrega de medicinas, la falta de medicamentos del Seguro Social, el tema de las consultas vía telefónica que no se están realizando. Entonces hay un sinnúmero de cosas que se tienen que hacer, pero teniendo un consejo directivo completo. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Intensas lluvias con tormentas se registrarán en el país hasta el 14 de enero, según un pronóstico del INAMI. Las zonas de mayor incidencia son el litoral y el norte de la Amazonía. Erika Vera nos tiene un informe más amplio. Hola Erika, cuéntanos cómo estará el clima. Así es, buenas tardes. Ecuador ha vivido 3 días de intensas lluvias de hasta 8 horas. Pero ¿cuál será el pronóstico del clima según el INAMI para la noche de este martes 13 de enero y miércoles 14 de enero? Según en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos, el clima hasta las 19 horas estará parcialmente nublado con presencia de lluvias ocasionales. Situación que cambia en horas de la noche y madrugada del miércoles 14 de enero, pues el cielo estará nublado y con lluvias aisladas. Mientras para la tarde y noche de este 13 de enero en la provincia de Pichincha, el clima permanecerá nublado y con lloviznas. El mismo ambiente será para el miércoles 14 de enero. Para el resto del país, zona sur de Ecuador, como Loja, Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe, el pronóstico será con lluvias ocasionales a lluvias intensas con tormentas. No solo para la noche del martes 13 de enero, sino para la madrugada del miércoles 14 de enero. Extenderles también las debidas recomendaciones. Salga con paraguas y conduzca con precaución. Esta es la información que tengo a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el reporte del clima, Erika. Las drogas sintéticas como el éxtasis se ingresan a nuestro país por la frontera norte, según un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Especialistas insisten en el refuerzo de controles fronterizos y en mecanismos de desincentivo de consumo.
Se trata de la metilenodioximetanfetamina, conocida como MDMA, una de las drogas sintéticas de mayor consumo a nivel mundial y que durante las últimas 2 décadas ha ganado mercado en las zonas de ocio del país, según especialistas. Este informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado detalla que esta droga ingresa en forma de intermedios semielaborados, es decir, en masa o aceite de metilenodioximetanfetamina por la frontera norte del país. Una vez en Ecuador, la sustancia es sometida a un proceso de finalización y al prensado de pastillas. Esto se lo suele realizar en domicilios, bodegas o depósitos temporales en zonas de fácil ocultamiento. Especialistas en el tema aseguran que en Ecuador los distribuidores utilizan una técnica denominada enmascaramiento farmacéutico para evadir los controles en el ingreso de la droga al país. Estas drogas están hechas a base de precursores duales. ¿Qué quiere decir? Los químicos que contienen se usan tanto para hacer maquillaje, por ejemplo, hacer shampoo. Por eso es que pasan por las aduanas. Debe haber más conocimiento por parte de las autoridades, porque son drogas que pasan muy fácilmente por las aduanas. El precio de cada pastilla suele variar entre los 15 y $30. A la interna, la distribución se da por medio de redes de intermediarios, señala el informe. Esta droga puede llegar a ser mortal. Especialistas enfatizan la necesidad de una institución que se dedique a realizar análisis cromatográfico de las muestras que circulan en el país. Entonces no hay una institución, los médicos nos quedamos con los brazos atados porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Mientras tanto, analistas en seguridad insisten en el refuerzo del control en las zonas fronterizas para reducir el ingreso de cualquier estupefaciente. Pero además se requiere articular una serie de acciones, tanto con los gobiernos locales como con las entidades oficiales, las entidades policiales y militares del país vecino. También es importante la generación de mecanismos de desincentivo de consumo en territorio nacional, añaden los especialistas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Seguimos con más noticias y escuchen esto. Más de 50,000 matrimonios y 23,000 divorcios se registraron en Ecuador durante el 2025. La estadística revela que por cada 2 matrimonios hubo una separación legal. Bernarda Ceballos nos amplía la información desde el registro civil. Adelante, Bernarda, buenas tardes. Compañeras, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Guayas, Pichincha y Manabí fueron las provincias en donde más matrimonios se registraron en 2025. Asimismo, en esas zonas del país fue precisamente en donde más divorcios también se evidenciaron, al menos el año anterior. Según información del INEC, al menos en los años 90, la edad promedio para contraer matrimonio era entre los 23 y hasta los 27 años de edad. En la actualidad incrementó y se sitúa aproximadamente entre los 33 y 37 años de edad. Les tenemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Así ha evolucionado la estadística de matrimonios en el país desde 1997 hasta la actualidad. En 1999, en el 2000 y entre el 2006 y 2011 fueron los años en los que más matrimonios se registraron en el país. La cifra superaba los 70,000 cada año, según información del INEC. Hoy en día el número de matrimonios es menor. En 2024 hubo más de 48,000 matrimonios en el país. En 2025 la cifra superó los 50,000. Es decir, hubo un ligero incremento del 3%. Guayas y Pichincha lideraron las provincias en donde más parejas dieron el sí. En 2025, con más de 10,000 matrimonios cada una. Le siguió Manabí con más de 4,000. Pero así como hay historias de amor que empiezan, hay otras que terminan. En 2025, más de 23,000 divorcios fueron inscritos en el país. Es decir, que por cada 2 matrimonios hubo una separación legal. Pichincha lideró el listado con más de 5,000 divorcios, le siguió Guayas con más de 4,000 y en tercer lugar se situó Azuay con más de 2,000. Así es como ha evolucionado el número de divorcios desde 1997 en Ecuador. Por ejemplo, en los 90 la cifra de divorcios era de 8,000 al año, mientras que en los últimos años han superado los 20,000. Al menos la mitad de los divorcios son por mutuo consentimiento, según datos del INEC.
Bien, y ya para culminar, también les mencionamos que de acuerdo a información del INEC, la duración promedio de un matrimonio antes del divorcio es de 16 años en la actualidad. Esa es la información hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Gracias, Bernarda. Una buena tarde para ti también.